¿Qué tal, amigas y amigos de la Quinta Región? Estamos en una nueva edición del podcast, su podcast favorito, Dúo Dinámico, el podcast de análisis político de la Quinta Región. Estamos aquí, como siempre, con mi amigo Iván Soto y vamos a tocar algunos temas importantes. Vamos a tener en el segundo bloque un entrevistado que espero que no se lo pierdan, ¿ya? Y vamos a tocar algunos temas relativos a la contingencia. Iván, te voy a proponer el primer bloque. Pero primero permíteme saludar a la gente que nos acompaña y quiero transmitirle mi felicidad y un gran saludo a la albiceleste, al Club Deportivo de la Universidad Católica, con el triunfo arrasador que se mandó en Buenos Aires frente a Boca Juniors. Esa por mi parte, y démosle con todo, que hay cosas que nos están esperando en este momento ahí en la noticia. Yo iba a hablar del campeonato de pool, pero bueno. Bueno, sigamos, que no soy muy bueno para seguir los equipos. No te salió mucho la talla, no me salió mucho, pero bueno. Mira, te quería contar lo siguiente, en este reconocido diario de la zona hay un tema que anda dando vuelta y que es el conflicto del gobernador Rodrigo Mundaca, en este momento con el delegado presidencial, que hoy es Manuel Millones, y en el cual Mundaca obviamente lo está criticando, que está ofreciendo dinero sin tener los recursos. Ahora, hay un tema súper importante, que en el fondo los recursos que se entregan a los gobiernos regionales vienen de nivel central. Entonces, en el fondo, se dan recursos y después se recortan, y hay un tema que hay como un enredo ahí. No sé qué te parece a ti esas opiniones en esa parte. Yo creo que no quiero pensar que Millones está cayendo en un error de administración, porque la pega del gobernador es del gobernador, y la función que la ley define para el delegado presidencial es bien clara. Ya seguridad y representación del gobierno y otras materias que no condicen en absoluto con lo que es la pega que hace el gobierno regional. Ahora, si el delegado presidencial se anda consiguiendo lucas, entonces sería hora ya que el gobierno le mande la plata que necesita para manejarse, si no, poco se puede hacer. Sí, en el fondo hay un tema de 6.500 millones de recorte, y yo recuerdo que el presupuesto del gobierno regional, de este gobierno regional, andaba en alrededor de siempre, en un año que nosotros tuvimos eran 92.000 millones. No sé si tú te acordarás. Llegaron casi a los 100. Llegaron a los 100, 102.000, más o menos. Sí. Y ahora lo recortaron por este tema de los ajustes presupuestarios. Sí. Ahora, es como un poco para explicarle a la gente. En Chile el modelo es absolutamente centralizado. Y en el tema de la descentralización, que no es un tema político ideológico, ahí sí yo concuerdo con Mundaca. Y es que el Estado de Chile, lo que se recauda en cada región, se va todo a la caja a nivel central, y de ahí se reparte. Si yo te quiero dar un poco o más, se da a las regiones. No es como los modelos federales, que es como por ejemplo el Estados Unidos, ¿cierto?, de Canadá, que lo que recauda a las regiones se queda a la región y veo cuánto es la contribución al Estado central. Yo creo que hay una gran parte, digamos, de los temas ahí está en cómo se están repartiendo los recursos. O sea, el modelo que estamos teniendo hoy en día de centralización, independiente de si es izquierda o derecha, yo creo que no le está haciendo bien al país. Mira, nosotros no podemos acá aplicar modelos federales porque Chile es un gobierno unitario de partida. No, si estamos de acuerdo. Mira, te voy a decir una cosa. Cuando en el Congreso se discutió la creación de los gobiernos regionales, habían muchas aprehensiones, y la principal era cómo se iban a administrar los recursos. Había un temor, y hay que ponerlo en la mesa, de que las platas se mal administraran. Y déjame decirte que con el caso de las fundaciones quedó pero en clara evidencia que las aprehensiones que en su momento tenía el legislativo, ¿cierto?, estaban bien fundadas. Sí, pero ahí yo tengo una fuerte desacuerdo con todo el cariño que te tengo. No, sí, lo digo. Y es que el problema de cómo están diseñados los gobiernos regionales, y creo que lo comentamos en la vez anterior, el problema con están diseñados es que no tienen mecanismos de control efectivo. Sí, entonces, al no haber un mecanismo de control que desde la misma región se pueda hacer un contrapeso, como por ejemplo con la labor del Consejo Regional, pasa que te pasan gato por liebre. Si ese es el problema. Yo creo que el fondo es un tema de diseño, de cómo está diseñada la ley de gobiernos regionales, más bien hay que un tema, porque, oye, mira. Sí, Marco, pero si mira, razón. Si todos son. Yo comparto el ser humano es corrupto por naturaleza. Por naturaleza. Tú tienes que tener buenos controles para evitar
que esa corrupción natural se traslada a la realidad. Esa formalidad que tú estás mencionando, esa formalidad, eso parte de una base, ¿cachai? Cuando se definió la figura del gobernador. Entonces, ¿qué digo yo? Los gobiernos regionales de las 16 regiones, ¿cierto?, deberían reunirse, deberían diseñar un programa de control y fiscalización e implementarlo en todas las regiones de manera pareja, cosa de tener una uniformidad, porque no podemos pretender que cada gobierno por separado implemente su mecanismo de control. No se puede controlar, no puede ser juez y parte, ese es el tema. Definitivamente. Y por eso hay que cambiar la ley. Un organismo externo que fiscalice la distribución de los fondos y el desarrollo de los proyectos. Y es más, mira, yo te voy a poner una cosa súper interesante. ¿Te acuerdas del mamarracho mamarracho constitucional el primero? Bueno, había una cosa que dentro de todo lo malo, trotskista, animalista, todos los istas, generistas. Al grano, Marco, que el tiempo es oro. Ya, bueno, había un tema que decía, que hablaba de los niveles de impuestos. Y yo no estoy tan en desacuerdo con un impuesto general, que obviamente vaya para recaudación central, por ejemplo, y un impuesto de las regiones que pueda variar, y eso vaya a hacer que las regiones compitan en términos de atraer inversiones. Hoy en día, un problema grave que tenemos, y me estoy adelantando a la noticia porque el tiempo se nos va a pasar volando, que estamos a cuánto en 10,3%. Pero ¿dónde está? Pero si Chile es uno solo, ¿dónde está de mal? ¿En qué parte está mal la competencia por la inversión? Exactamente, no, a lo que yo me refiero es que cada región tendría que poder generar una variación de su nivel de impuesto a nivel regional, a eso me refiero. No sé si que puede decir que se mueva dentro de un piso. Y eso no es primera vez que lo conversamos. A mi parecer es un proyecto bastante ambicioso. Y en primer lugar, hay que sentar las bases de confianza para poder hacer esa modificación. Los organismos que manejan este tipo de fondos tienen que dar prueba y fe de que las cosas están resultando como se proyectaron. Si no es así, yo no me presto para eso, definitivamente. Mira, yo creo que ahí, para cerrar el tema, digamos, viendo un poco lo que estábamos comentando en la noticia, yo pienso que diseñando buenas instituciones y buenas leyes, yo creo, y de manera inteligente, no como las que tenemos actualmente, yo creo que gran parte de eso va a modificar el comportamiento humano. Bueno, pero mira, vamos a pasar a la otra noticia antes que se nos vaya el tiempo. Sí, hay un paro, se viene un paro de universidades a nivel regional. Si no me equivoco, creo que es el martes. Sí, después de la cuenta pública. Sí, después de la cuenta pública, que es el día primero, que es el día lunes, que después que sale este podcast. Y ahí, ¿tú sabes por qué se produce ese paro? ¿Se va a producir? No, es que razones sobran. Pues está el asunto del Ministerio de Ciencia y Tecnología, ¿cierto? Hay un recorte presupuestario, un montón de actividades de índole académica e investigativa, ¿cierto? Uh-huh. Pero mira, yo creo que lo que conversamos anteriormente necesariamente se concadena con esto. Por supuesto, porque las universidades tienen que sacar publicaciones, tienen que demostrar que los fondos que se están destinando están llegando a buen recaudo. No es necesario que estén descubriendo cosas, como hace muchos años atrás se dijo, pero sí presentarle a la ciudadanía, a la opinión pública, cierto estado de avance y ciertas cosas que son realmente necesarias, y las plata hay que justificarlas, Marco. Yo no creo que no estén justificadas, pero yo creo que esto va más allá de lo que queremos conversar. Pero mira, fíjate que el aporte basal que le dan por la razón de existir a las universidades estatales se va a reducir en un 15%. Y las universidades ya enfrentan un problema con la política de gratuidad que fue implementada, digamos, con el gobierno de la expresidenta Bachelet, que al final empezó a dejar un hoyo en las universidades. Y ahora más recorte. Entonces, yo lo que creo que el gobierno del presidente Kast se está equivocando porque la verdad es que se está comprando un problema gratuito. Lo que menos tenía que hacer para que le fuera bien era meterse con los estudiantes. Ahora le van a empezar a hacer paro, le van a empezar a hacer marcha. Yo te lo doy. Yo creo que este es un ingrediente más de la torta, definitivamente. Pero fíjate. Pero sí, con el presidente Boric, ¿dónde estuvieron los paros estudiantiles? ¿Viste alguno? No, porque le tenían prometido el tema del CAE. No, porque esta cuestión tiene una arista política, definitivamente. Pero hay una arista ideológica. Sí, no, hay una arista política, sí. Ideológica, no te la niego, pero objetivamente está haciendo un recorte y eso va a tener una consecuencia. Habrá que hacer algunos ajustes. Lo que está haciendo es mover al avispero.
habrá que hacer algunos ajustes. Agitar po. el avispero. Oye, pero si un gobierno que hace cosas necesariamente tiene que pegarle palo a la avispa, pues viejo. Pero es que ahí yo creo, ahí yo discrepo, tengo una No, lo que pasa es discrepancia. que Claro. si bien yo ejerzo como un docente universitario, tú eres un investigador y a lo mejor te sientes como un poquito claro, más yo. tocado. Sí, puede ser, ¿ah? Sí. Continuemos, que hay mucho Mucho paño que cortar. mucho paño que Sí. cortar. Oye, hay un tema que anda dando vuelta. Te quiero tocar uno. Ah, ya dime. El diputado Riquelme Ducci. Ay, señor. Me siento tremendamente afectado porque yo como magallánico, ay Dios mío, le diré unas cuantas en su cara, porque yo, bueno, ambos lo conocemos. Ambos sufrimos sus efectos. Y otrora militamos en el mismo partido y fuimos eco de sus comentarios, mal eco de sus comentarios, ¿cierto? Y ahora mira con la empanadita que nos está saliendo. Oye, tú sabes, te cuento una, ¿no? Ay, Dios mío. No sé si te acordarás, pero para que sepan, ese actual diputado que anteriormente fue consejero regional estaba haciendo una investigación, mira que tenía tiempo, ¿ah? Sí, pues. Para poder ver cuántos viajes habían hecho sus colegas republicanos, ¿ya? Viajes que no eran para ir a jugar a las bolitas. El sino maestro del serrucho. No, era para ver cuánto había gastado en un viaje que eran de fiscalización y ver, obviamente, si esos consejeros regionales estaban yendo contra la autorización del partido. Si eso era la... Mira, la postura de del ministro Poduje, yo la aplaudo. Porque Bueno. acá no es solamente se trata de buscar la paja en el ojo ajeno, también hay que buscar en el propio. Y si hay que limpiar la casa, bien me parece. Oye, qué bueno que me dice eso, Y Iván. ojalá que le caiga duro Sí, al diputado mira, ese porque está dejando en mal pie al gobierno. ¿Tú sabes lo que se llama la sombra? Yo creo que así. La sombra de Carl Jung. Ah, sí. Carl Jung, ¿tú sabes el concepto de sombra, no? Póngalo en la mesa. Pongámoslo en la mesa. ¿Saben ustedes, estimados auditores y televidentes, que YouTube, que el ser humano todo tiene un lado oscuro? Entonces, cuando tú tienes tu lado oscuro, se le dice la sombra. Cuando tú tienes algo que esa sombra, tú la quieres sacar de alguna manera, a veces la proyectas en los demás. Proyectas tus propias inseguridades, tus propios miedos, tus propios lados negativos. Y yo creo que este caballero... Eso es una estrategia comúnmente usada. La proyección viejo, que le por dicen, de Carl Jung, supuesto, ¿cierto? Por supuesto. Y en el fondo era porque tú tienes esos actos Sí, medio reñidos con la moral y con la ética. Y la ética, ¿ah? Sí, lo bueno y lo malo. ¿ah? Sí. Ojalá, Entonces, ojalá que esto no muera ahí en el tintero, porque la semana pasada hablamos sobre el director de Coelco, ¿cierto? Ah, claro. Y hoy día, ¿hay en algún diario alguna noticia al respecto? Nada, ¿cierto? No, sí. Entonces, nuestro deber, nuestra obligación moral es no permitir que este tipo de cosas mueran. Hay que tenerlas presentes y no dejar que pasen así como una hoja en el viento en otoño, ¿cierto? Oye, pero yo aplaudo la labor de Poduje en general. ¿ah? Yo te dije unos pequeños comentarios, Está acumulando hartos votos ese caballero. Sí, este caballero Sí. impecable. Sí, ojalá que no le pegan una patada en las canillas nomás y lo voten, porque Ah, como es bueno. grande, el costalazo va a ser fuerte. Sí. Pero mira, está haciendo una buena pega. Yo Sí. le mando un aplauso, ministro. De verdad, le mando un aplauso. Sí. Siga así nomás. Ahí tenemos otras cosas que conversar, que hay pendiente y un tema que vamos a tocar un ratito más, que yo creo que va directamente relacionado con la gestión que él está haciendo. Había otro temita que se nos está quedando Sí, por ahí. mira, se nos está quedando, creo que un último, solamente vamos a hacer un puro comentario, Sí. de unos segundos, yo creo. ¿Ya? Mira, que el tema del desempleo regional rompe la barrera a los dos dígitos, 10,3. Sí, estamos en 104.000 personas. Sí, solamente yo creo que esto es un tema estructural en la región de Valparaíso, y como yo te dije en algún momento, esta región tiene una actividad portuaria, tiene cultivo, agricultura, Sí. pero hay un tema que no se ven nuevas inversiones, se paran nuevas inversiones, Sí. y uno lo ve cuando lo compara con otras regiones. Lamentable, porque el comercio informal sigue floreciendo, ¿cierto? Pero mira, no le echemos. Es que lamentablemente si tocamos esta noticia le va a llegar a tocar al gobierno, pero lleva 100 días nomás, así que yo creo que esto viene de antes. No, si esto viene antes, sin Definitivamente. duda. Sí, ahí vamos a hablar de otras cosas Sí. también. Ya. Bueno, los dejo invitados. Aquí estamos cerrando el primer bloque, estimados y estimadas auditores. En el escondite estamos. Estamos en el resto bar El Escondite. Invitados y todos invitados todos comiendo muy bien. Y espero que nos vemos en el segundo bloque con un tremendo invitado. Invitados. ¿Qué tal, amigas y amigos? Hemos vuelto
al segundo bloque de nuestro podcast querido, Dúo Dinámico. Y adivina quién tengo acá a nuestro lado, Iván. Por favor. Tenemos a nuestro gran amigo Percy Marín, al que le queremos dar una calurosa bienvenida y los agradecimientos por poder compartir estos minutos acá en nuestro programa para conversar de lo que es la política regional. Bienvenido, Percy. ¿Qué tal Hace estás? tiempo que no nos veíamos. Hace tiempo, pero yo la verdad es que muy agradecido de esta invitación. He recibido muchas invitaciones, pero esta es la única que he aceptado, precisamente porque ustedes son mis amigos, Agradece mucho. porque los conozco y porque me tocó trabajar con ustedes. Sí, así fue. Y hicimos grandes cosas, además, que le cambiaron la calidad de vida a las personas de verdad. Absolutamente. Así que, y en eso, la verdad, las cosas que yo no puedo estar más agradecido de ese trabajo conjunto que fue muy productivo. Así que muy, muy agradecido a ustedes. Gracias por la invitación. No, a ti por acompañarnos en este momento y poder conversar cosas que son de interés general, la verdad. Y partamos con las preguntas, vamos a ponerle un poquito más de emoción a este programa. Marco, te cedo la palabra. Iván, Dele nomás. ya, disparo yo. No Dele disparó nomás. usted. Mira, Percy, yo te quería llevar un poco al tema un poco cómo se genera la alianza, porque ya las cosas pasaron, yo sé que no habían temas personales, esto era política claro. nomás, y bueno, nosotros partimos como todos juntos, pero después como Exactamente. hicimos como un camino medio separado. Exacto. Y la verdad, sobre todo al final de que tuvimos, digamos, la convivencia política, podríamos decir, ¿tú por qué crees que se da un equilibrio de fuerza ahí que no era igual al de las otras regiones, que se da en Valparaíso, Exacto. la región de Valparaíso principalmente? ¿Tú cómo lo describirías? Bueno, primero que todo, yo creo que es porque el core de Valparaíso es el core más numeroso después de Santiago. Y en donde además se reunieron varias fuerzas políticas al momento que llegaron ustedes. Ujú. Si antes eran las fuerzas políticas tradicionales que daba en definitiva este sistema binominal, donde estaba incluido el Partido Comunista, el Frente Amplio y otros partidos más, el Partido Republicano, ¿no es cierto? Y la lógica era muy distinta. Entonces, en ese periodo en particular, el acomodo de las fuerzas fue un poco complejo porque había que tener necesariamente, yo creo que un tiempo de aprendizaje, ¿no es cierto? Ujú. Ese tiempo de aprendizaje muchas veces puede ser largo o puede ser corto. Yo creo que no fue tan largo como muchos esperábamos. Además teníamos un gobernador regional, se había cambiado la ley, había pasado de ser el intendente regional, el presidente del core, después había sido uno de los core presidentes del Consejo Regional, más la figura del intendente, y después finalmente se crea esta figura del gobernador regional, que además de ser el gobernador es el presidente del core. Era una cuestión bastante extraña, ¿no es cierto? Sí. Donde los contrapesos también Sí. eran relevantes, creo yo, para poder también frenar algunas iniciativas que eran incompatibles con nuestro ideario político, que había que defenderlo con fuerza. ¿Tú por qué crees que en la última elección no ganó la derecha? No ganó ni Manuel Millones, ni Venecian, que era Francesco Venecian, Sí. siendo que tenía como toda la inercia para ganar y terminó ganando Mundaca. ¿Qué es lo que crees tú Mira, que pasó? el análisis para mí es súper sencillo. Ujú. Yo creo que Mundaca entendió claramente de que la figura del gobernador regional no era lo mismo que elegir un senador, que elegir un diputado. Para él era elegir el alcalde mayor, que existe en algunos países. Y él se dedicó a hacer una pega como alcalde. Ujú. Y si tú te das cuenta y le preguntas la opinión, Sí, eso es alcaldes de derecha estaban súper contentos con Mundaca. Claro, nosotros, porque la pega nuestra era bastante invisible. Sí. Porque Bastante. si es que- Más invisible que la de los concejales, incluso. pero sin duda, más invisible, pero para llegar a eso, para llegar a que se distribuyeran los recursos de manera equitativa, había una fuerza que éramos nosotros, que estábamos detrás, para lograr de que en definitiva esos recursos llegaran a esas comunas que eran de la pinta distinta al gobernador. Yo me acuerdo perfectamente que aquí todos cambiamos, en cierto modo, porque la política, claro. Sí, uno va cambiando, sí, es verdad. Uno va cambiando, no es el mismo que cuando entra. Sí, Exactamente. sí. Porque Mundaca llega representando a Modatima, un movimiento bastante extremo, ¿no es cierto? Sí, por en supuesto. términos políticos, muy marcado ideológicamente,
en No, donde, y que tenía una cuña bien eficiente, que era el problema del agua, que estábamos pasando un momento de sequía que era bastante profundo, y eso le dio un realce a su Exacto. postura, definitivamente. claro. recordemos que se hizo hasta un reportaje en Alemania ensalzando la figura de Rodrigo Mundaca respecto a La este palta, tema. la palta. Claro, o sea, y en contra de los palteros, o sea, es una cuestión tremenda. Entonces cuando llega en una impronta bastante dura. Aquí como llegamos nosotros y ahora nosotros vamos a hacer lo que queramos, ¿no? Y yo me acuerdo que el primer proyecto, que fue el más complejo, que a mí como presidente de inversiones me tocó enfrentar y que yo agradezco el apoyo que tuve de ustedes también para poder sacarlo adelante, que teníamos pendiente un convenio de programación con el Ministerio de Interior, que era reposición de vehículos de carabineros, de los que habían sido... Y era muy necesario. Muy necesario porque habían sido vandalizados. Post-octubre. Exactamente, veníamos del octubrismo, donde además más del 50% del parque de autos, de vehículos de carabineros había sido vandalizado. Estaban en muy mal estado. Estaban en muy mal estado, los carabineros haciendo esfuerzos tremendos, con los pocos recursos que tenían, hacían su pega. Y además el convenio también incorporaba otro elemento esencial, que es la recuperación de cuarteles y la creación de nuevos cuarteles. Porque los vecinos, los ciudadanos, Sí. se dan cuenta cuando van a un cuartel, sobre todo en zonas que son más aisladas, zonas de Petorca, por ejemplo, ven que el cuartel es muy pobre, donde el piso prácticamente se hunde, donde no tienen las mínimas características. Y ese proyecto, que no lo quiso Mundaca, nos demoramos, yo creo que como 2 meses, Ocupamos tiempo. en poder convencerlo de que era un buen proyecto y de que si al menos él no quería el convenio, Tiene una alta connotación ideológica, por indiscutiblemente. supuesto. Él mismo me decía, a mí me complica por mi gente. Me complica aprobar ese proyecto por mi gente. Sí. Entonces llegamos al acuerdo que íbamos a aprobar el proyecto, pero proyecto a proyecto, sin tener que desahuciar el convenio. En esa misma línea tengo 2 preguntas que hacerte. Mira, la primera dice relación, para no distanciarme mucho de lo que es el gobierno regional, nosotros firmamos un convenio que se llamaba, que estaba relacionado con las viviendas para la gente que carece de un techo en este momento, que es una de las cosas que yo siempre he lamentado, que fue una iniciativa del consejero que estaba a cargo de la Comisión de Vivienda, Sí. que fue un voto de confianza por 11.000 millones de pesos, Sí. que era para habitabilidad. Sí. Vino el Exacto. ministro de la vivienda, vino la senadora Allende, que estaba en ese momento en funciones, y otras autoridades, ¿ya? Y ese dinero se trasladó no sé dónde, la verdad, y yo creo que lamentablemente ese dinero en este momento está en la nebulosa, y es necesario saber el destino que tuvo ese financiamiento. Todos estuvimos involucrados, yo fui uno de los que se opuso, Sí. ya, y fui muy cuestionado, y hoy la historia, me dice que quizás estuve en lo correcto, que la verdad la gente no sabe qué pasó con esa plata. Sí, yo la verdad las cosas que ese tipo de proyectos, sobre todo, nos fue bien con el proyecto de Carabineros, ya pudimos comprar más de 104 vehículos nuevos para Carabineros, que eso es un tremendo avance, y nosotros deberíamos sentirnos, y nos sentimos nosotros como sector además súper orgullosos de haberlo logrado, pero en este proyecto, en este convenio con el Ministerio de Vivienda, no se cumplió nada. Yo la verdad es que a mí me da pena. Sí. Yo me acuerdo que una dirigente de Villa Alemana, muy emocionada porque iba a haber cumplido el sueño de la casa propia, ¿ya? Que es del comité de la Casa Soñada, y aprovecho de mandarle un saludo a esos dirigentes, nos regalaron una polera donde decía Comité Casa Soñada, por fin, gracias. Y no pasó nada. No pasó nada. Y no pasó nada. No. Y el ministro terminó su periodo de los 4 años no cumpliendo Nada. en lo absoluto nada. Y la pregunta que queda es ¿dónde están las lucas? Porque se transfirieron. ¿Dónde quedó? ¿Pero dónde quedaron? Esa plata se transfirió al Sí. Ministerio de Vivienda. Si nosotros cumplimos. Y eso deja en evidencia las faltas de medida de control. Por supuesto. De las que habla el... Porque se terminan devolviendo a la IPRES, que en el fondo es la Exactamente. billetera que lo que De le pasa. control, de gestión Ah, y bueno, fiscalización. Y no es solo eso. Antes que llegaran ustedes, se hizo un convenio también con el Ministerio de Vivienda, en el sentido de
la erradicación o la radicación de los campamentos. Estamos hablando principalmente de la toma de San Antonio, ¿no? También. Sí. También dentro de eso y lo que es también Parcela 11, el campamento Manuel Bustos, por Felipe ejemplo. También. Camiroaga. Exactamente. Donde lamentablemente se hizo un catastro para atender, eran 40.000 millones más o menos ese convenio, y al momento se demoró tanto el Estado, el gobierno, en ejecutar ese programa, que cuando iban a empezar a ejecutarlo, los campamentos se habían multiplicado por 3. Absolutamente. O sea, esa es una dinámica muy normal. Exacto. Por el efecto llamada. Exacto. Sí. Entonces ya el proyecto no servía. Ya estaba obsoleto. Aprovecho, sí, disculpa. Sí, dale. Es que este es un tema que nos apasiona mucho, Exacto. la verdad, y es como difícil y el tiempo nos juega en contra. Mira, yo aprovecho de enviarle un saludo a Lorena Daza del campamento Felipe Camiroaga. Hemos trabajado mucho juntos y ella hace unas actividades muy lindas con los niños ya, cierto, que están en bastante menoscabo social, hay que decirlo. Y yo espero que el ministro en este momento tome conciencia y control de esas cosas. Pero mira, me quiero alejar un poquito de lo que es el problema del asunto del gobierno regional y te quiero preguntar un poquito más de política partidista. Renovación Nacional, hoy, Sí. yo sé que tú eres RN y Sí. que tú tienes un cargo en RN, y yo sé que, bueno, RN, todos lo sabemos, es parte del gobierno, ¿cierto? Sí, claro. Ahí hay dos cosas. Una, hay en carpeta una acusación constitucional contra el ex ministro de Economía, Nicolás Grau. Sí. Nicolás Grau, ¿cierto? Y precisamente un senador de tu colectividad se niega a apoyar esta acusación constitucional. Y yo creo que ahí hay un problema que le va a pasar la cuenta en algún momento. Yo no sé cuál es la postura de tu partido respecto a ese tema. Imagino que algo tendrán que decir. Sí, mire, yo creo que esto de las acusaciones constitucionales, yo creo que es un mecanismo súper desprestigiado. Es prostituido de la. Es un juicio, está- pero es un juicio político que está reconocido por la ley. No, está absolutamente de acuerdo contigo. Pero en la práctica, esta cuestión ha sido un boomerang para nosotros. Cada vez que en el gobierno pasado, nosotros, porque la gente nos exige, ¿no es cierto? A nosotros como sector. Resultado, claro. Nos exige, Acciones. acúsenlo. ¿Por qué no acusan al presidente constitucionalmente? ¿Por qué no acusan al senador? ¿Por qué no acusan a tal autoridad? La práctica nos dice que el efecto ha sido contradictorio. Claro. Cuando acusamos a la ministra Toá, ¿qué pasó? Subió la encuesta. Sí, sí. ¿Por qué? Porque lamentablemente no tenemos los votos suficientes como para poder lograr Pero no te da la sensación, Percy, de que se genera una suerte de impunidad, de que cualquier persona que en el futuro tome un cargo público o que sea parte de la administración del Estado pueda hacer y deshacer a su relevante ojo. Ya vimos lo que Totalmente. pasó con Máximo Pacheco, que lo discutimos en el programa Exacto. pasado, y así van a seguir saliendo muchas cosas. Es que ¿sabes Yo lo creo que que en pasa? algún momento hay que poner el cascabel al gato. ¿Sabes lo que pasa? Que hay aquí reformas importantes que hay que hacer, sobre todo en materia de tribunales de justicia. A mí me gustaba mucho la propuesta de Johannes Kaiser, debo decirlo. Porque aquí la gran reforma que hay que hacer, porque cuando decían, no, aquí hay que reformar carabineros, hay que refundar los carabineros, que son en definitiva, y en la práctica hoy día la opinión pública se dio cuenta, que son la institución que funciona realmente, porque carabineros, hay casos, de hecho en nuestra región, donde carabineros ha detenido más de 70 veces al mismo delincuente. Claro, viste la puerta giratoria, aquí sale La administración sin de ningún justicia, Entonces, definitivamente. aquí hay un problema tremendo, porque ¿quiénes debieran hacerse cargo de estos temas? ¿Quién evalúa a los jueces? Son los tribunales de justicia. Y ¿quién nombra a los jueces? ¿El Senado? Cuando está metido el poder político, aquí debiera haber un nombramiento distinto de los jueces. Recién lo conversaba con un gran abogado, mi amigo Palamara, y coincidíamos en un tema. Yo creo que la figura del fuero parlamentario está absolutamente obsoleta. El fuero parlamentario se crea, Es un antejuicio. pero se crea para defender al ciudadano común y corriente. ¿De qué? De que cuando sea juzgado, o sea, en definitiva investigado, sea un juez de mayor rango el que lo investigue para que le dé mayores certezas y mayores seguridad a la ciudadanía. Definitivamente. tiene Pero que ser ¿qué así. ocurre? ¿Pero qué ocurre en la práctica? En la práctica esta herramienta se ocupa o para venganzas políticas, recordemos lo que le pasó a la doctora Cordero, Sí. que la tuvieron fuera del Congreso, Sí, ¿ya? Solamente por dar una opinión clínica. Ella es médico,
respecto de la senadora Campillay. Respecto de eso la tuvieron desaforada. Sí, absurdo, y durante varios meses. Es absurdo. Durante varios meses. Tenía una alta connotación ideológica esa cuestión. Absolutamente. Y cuando, Sí. y cuando en definitiva no se logra el desafuero de una persona que sí tenía Sí. antecedentes que vulneran incluso lo que es lo básico diría yo, en términos de la naturaleza de las personas, cuestiones que son evidentes. Es que ella es una profesional. Que son Bueno, claras, sí. y cuestiones que son claras. Una Hay- opinión clínica. Que Es una buena semióloga, Sí. interpreta muy bien Claro, los sí. síntomas. ella. Exactamente. Pero Pero cuando hay antecedentes que son plausibles, que son antecedentes que son claros, que están incluso a conocimiento del sentido común respecto de Ajá. ilícitos que se producen en el Congreso, por ejemplo, muchas veces esas causas quedan absolutamente impunes. ¿Por qué? Por ausencia del desafuero. Quedémonos en esa Sí. idea, porque, y te pido disculpas, Marco, porque me estoy apoderando del micrófono, No, pero, está bien, pero este tema está re usted está interesante. Mira. empoderado. Te quiero pedir tu opinión, y quiero que me hables con mucha certeza respecto a las cuestiones, a las conductas que se están haciendo típicas, lamentablemente, en el ambiente parlamentario, que están bastante reñidas, ¿cierto?, con lo que corresponde, pero lamentablemente están siendo parte de ya, son casi usuales, respecto a los manejos de los fondos, ¿cierto?, los gastos operacionales, y que están en la misma línea de lo que tú nos estabas dando tu opinión anteriormente. Y yo creo que tú, como político, ¿cierto?, podrías darnos tu opinión al respecto. Mira, yo creo que esos problemas que se arrastran desde hace mucho tiempo, han habido condenas, ¿no es cierto? Pero también ha habido impunidad. Y muchas veces se ha debido a un cierto tipo de cuoteo, ¿ya? Yo creo que aquí quienes tienen que intervenir son los tribunales de justicia. Y para eso y el Ministerio Público. Y para eso hay que darle las herramientas para que puedan hacerlo. Y en ese sentido yo creo que el fuero parlamentario es una especie de privilegio inaceptable en estos tiempos. Y por otro lado, también el tema del nombramiento de los jueces. Yo quiero recordar un solo hecho. Cuando se discutió la rebaja de los sueldos de las altas autoridades de la República, ¿cuál fue el único poder del Estado al cual no se le rebajó el sueldo? ¿Ustedes saben cuál fue? Poder No, judicial. te escucho. El Poder Judicial. ¿Y ustedes saben por qué? Porque andaban ministros, ¿Haciendo lobby? andaban haciendo lobby en el Congreso. Yo te lo creo. Olvídate, pero que, de otra manera, ¿cómo te explicas? Increíble. Pero ¿cómo te explicas que el único poder del Estado que no se le rebajaron los ingresos, su sueldo, fuera el Poder Judicial? Sí. Se nos está acabando. Entonces, Sí, claro, sí. en definitiva, en la práctica uno podría pensar de que cada ministro de corte le dé un favor a más de algún parlamentario. Pero sí, Y obvio. esas Era cosas, un nombramiento o algo así, Exacto, quizás. esas La cosas- muñeca rusa. esas cosas, Fíjalo rusa. Esa, la vieja Sí. rusa. Oye, se nos Entonces, está acabando el esas tiempo. cosas mira. son inaceptables en estos tiempos y es Yo- urgente. sí, Marquito, mira, cambiar. tú cierra y déjame hacer la última. No, te voy a dar la pelota a ti al final. Ya, por favor. Pero yo te quiero hacer dos preguntas en una. Una, ¿tú estarías dispuesta a alguna modificación a nivel de institucional o constitucional y relativa a la confunción a los gobiernos regionales? Porque yo tengo mi opinión. Sí. Yo digo que los contrapesos al gobernador no son muy buenos. Ya. Y falta eso. Y lo segundo, en la línea que lo que estamos hablando, ¿tú estás de acuerdo con un ente contralor externo específico para la Cámara de Senado, controlar los diputados, etcétera? Yo creo que de todas maneras, porque esta cuestión, digamos las cosas como son, todos estos consejos, los consejos asesores, ¿no es cierto?, de lo que son las asignaciones de los parlamentarios, son nombrados por los propios Por ellos mismos. por los propios parlamentarios. Claro. Exactamente. Yo creo que se necesitan órganos autónomos, como precisamente es la Contraloría General de la República. Que no tiene en este momento facultades para ello. No tiene ninguna facultad. Yo ampliaría las facultades de la Contraloría respecto de los gobiernos regionales, porque a nosotros ustedes se acuerdan, Sí, para sí. fiscalizar nosotros necesitábamos un acuerdo.
De los 28. Muy malo, sí. Es ridículo. Eso te quería llevar. Es que eso es ridículo. Eso Pero francamente. se nos está yendo el tiempo, sí. Y yo diría que en términos generales, claro, debiera haber un ente contralor con más fuerza, con más peso. Tener un poquito más de independencia, yo creo, en la fiscalización. Más independencia, porque claro, uno de repente alega de que, sobre todo en el mundo municipal, las mismas palabras de Dorothy, cuando empieza a revisar todo esto, detecta que en el mundo municipal, en los municipios, en las corporaciones, es donde hay un grado altísimo de corrupción, sobre todo en lo que son las licitaciones. Sí, absolutamente. Sí, imagínate, con más atribuciones, más personal, créeme que quizás y lamentablemente los escándalos serían mayores, pero permitiría al menos poder subsanar los problemas que hoy día ve el país. Te quiero hacer una reflexión respecto al CORE. Nosotros teníamos, creo que cuando nos tocó nosotros ejercer como consejero regional, teníamos más independencia y un poquito más de libertad, bastante más libertad. Hoy día los CORE, al menos de la colectividad oficialista, están totalmente coaccionados, viejo. Sí. Ellos hacen lo que les dicen. Y para terminar, te quiero hacer un par de preguntas y te lo dejo a ti, a tu el futuro. Sí. ¿Cómo está Percy Marín hoy día? ¿Ya? ¿Cómo se siente? ¿Y cuáles son sus proyecciones políticas? Porque me llama mucho la atención que tú, como siendo tu colectividad, siendo parte del gobierno, tú no estés en este momento ocupando un puesto protagónico en la administración del regional, ¿cierto? Porque... Son estas preguntas. Sí, pero resúmela en todas. ¿Ya? Y quiero saber si tenemos en política a Percy Marín para rato, la verdad. Mira, primero respecto de los gobiernos regionales, yo fui un crítico, yo en esta cuestión, yo soy de una sola línea, ustedes me conocen. Yo soy un crítico de la ley, de la reforma que se hizo a la ley de gobiernos regionales. Yo creo que la figura del intendente, ¿ya?, más la figura de un presidente del CORE, creo que era lo más óptimo. Porque hoy día tenemos dos figuras paralelos, donde tenemos un delegado presidencial que pierde fuerza, donde pareciera que es inexistente, y por otra parte tenemos un gobernador regional que prácticamente puede darse el lujo de prescindir del CORE para poder hacer los anuncios que francamente se les ocurra. Entonces ha sido más burocracia que no ha incurrido o no ha sido, digamos, productiva y ha sido en favor de los ciudadanos. Yo creo que eso yo la verdad es que lo cambiaría, porque es más burocracia, ¿no es cierto? Es mucho más burocracia, y yo diría que el servicio no es tan bueno. Respecto de mi futuro político, mira, quien hace chicharra, ¿cómo te encuentras hoy? Mira, hoy día me siento bastante mejor, súper agradecido. Aprovecho esta instancia de agradecer a los WhatsApp, a los amigos, a gente que me ha contactado. Yo como candidato a diputado saqué 20.000 votos. Bueno, es menor. Me faltó un compañero de lista que se me cayó el día. Mira. A mí me faltaron 1.000 votos para ser electo diputado. El que todavía no sea considerado en el gobierno, yo la verdad es que en estas cosas yo dejo el tiempo al tiempo, y a lo mejor ya vendrá el tiempo para Percy Marín nuevamente. Sí. A mí me gusta la política por una vocación de servicio. Entré a la política por una profunda vocación de servicio. No para hacerme el poder. Yo no soy una persona que me ha enriquecido con la política. Muy por el contrario. Que puede ver mis bienes, de hecho, en transparencia. Nada prácticamente. Pero lo que sí a mí me ha llenado de verdad el corazón es, por ejemplo, cuando hasta el día de hoy, no siendo autoridad, me llaman vecinos para invitarme a la inauguración de algunas obras que nosotros en conjunto pudimos hacer, y le cambiamos la calidad de vida a las personas. Muchas gracias, Percy. Te queremos dar las gracias. Te queremos dar las gracias en nombre de todos quienes nos están viendo, nos escucharon en esta emisión, y los dejamos cordialmente invitados con mi amigo Iván para la siguiente edición de Dúo Dinámico.